El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Catatumbo. Esta región colombiana, ubicada en los departamentos de Norte de Santander, parte de Sucre y Venezuela, es un territorio con una gran riqueza natural. Su subsuelo alberga yacimientos de petróleo, carbón y uranio, y representa una gran despensa agrícola del país porque sus tierras producen café, cacao, maíz, frijol, arroz, plátano y yuca. Igualmente, la ganadería es un soporte económico, así como la variedad de pesca que abastece a los habitantes ribereños. 13 municipios conforman el Catatumbo: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, González, Acarí, La Playa de Belén, Ocaña, Río de Oro, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, que históricamente han tenido un marginamiento por parte de los gobiernos. Precisamente por estas riquezas y la facilidad para el cultivo de la hoja de coca, los grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC se disputan el territorio, porque además representa un corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes. En los últimos 15 días, la violencia arreció, afectando a los habitantes de esta región del país. El gobierno ya actuó y avanza en el control territorial y la asistencia humanitaria. La premisa: el Catatumbo es Colombia. Tengo la convicción de que este es un territorio de vida y por eso nos duele tanto esta realidad. Ahora hemos hecho este brochazo de visiones de la comunidad. Ya se venía adelantando previamente un trabajo que hemos denominado Pacto Social, con diferentes organizaciones sociales, voceros de la comunidad, que más o menos no es que no conozcamos, eso se llama el diagnóstico del territorio, el diagnóstico que aquí se ha expresado en manos de los gobernantes y de la comunidad, pues es realmente el mismo. Lo que existe en la región y sus posibilidades están más o menos delineadas por la comunidad ya desde hace tiempo. El Pacto por la Transformación Territorial del Catatumbo es una iniciativa histórica de su gobierno, señor presidente. El pacto social es posible en términos de un diálogo social y un acuerdo, pero el punto que falla es la implementación. Como decía mi mamá, mucho tilín, tilín y nada de paletas. No hay crisis que no traiga unos efectos positivos si se busca la solución. La crisis no es total. Papa Francisco, en su encíclica Una Casa Común, sí prevé que si somos lo suficientemente estúpidos en el mundo, pues podemos acabar con la casa y por tanto con nosotros mismos. Es el signo de los tiempos, es lo que discute la humanidad, es decir, una crisis total, definitiva y sin solución, la extinción de la humanidad, que aquí se percibe a partir de lo que algún compañero aquí dijo, la crisis climática, que irá en ascenso. En cada crisis hay una oportunidad. Eso no me lo inventé yo. Y por tanto aquí tenemos que ver las oportunidades. Claro, enterrar los muertos, devolver los desplazados, ojalá en un retorno tranquilo a sus tierras, curar heridas, venganzas. Gabriel García Márquez decía: los colombianos nos matamos es por el orgullo, por la venganza.
Y esa violencia, ustedes lo dicen, no hay necesidad de profundizar mucho, tiene una raíz, la desigualdad social de Colombia, la exclusión de la mayor parte de la población, que puesto en un mapa se puede definir también como una exclusión de las regiones. En esas regiones excluidas no queda más alternativa que la violencia, muchas veces como resistencia armada, o con el paso de los años, desde hace 50 años, medio siglo, no es cualquier periodo. Nosotros tenemos 200 y pico años de existencia como país, y de esos 50 ya, los últimos 50 años, convivimos con el narcotráfico. La paz consiste en cambiar la economía y en erradicar las causas reales de la violencia. Problemas de pobreza, de aislamiento, de exclusión. ¿Qué hicieron los anteriores gobiernos? Eso lo escribirán ustedes en sus libros. Me puede decir que nada. Es una mentalidad gubernamental, yo le llamo oligárquica, disculpen la palabra, pero esa se la inventó Aristóteles y me gusta, que no mira el territorio, que no mira el pueblo, solo piensa en enriquecerse a sí misma. Y cuando ustedes cogen cualquier cuadro del presupuesto, yo siempre cojo el de las vigencias futuras, que se llama, poca gente sabe de ese tema. Ustedes cojan el cuadro de las vigencias futuras, que va a ser la inversión pactada, hecha por presidentes durante décadas hacia adelante. No es los 4 años de gobierno, es a 20, 30 años. Yo tengo ese cuadrito y me da dolor de estómago. Porque ¿qué fue lo que pensaron nuestros gobernantes para proyectar las inversiones a 20, 30 años? Congresistas aquí presentes pueden estudiarlo. Primero, invertir en carreteras. Segundo, esas carreteras están situadas alrededor de Bogotá y alrededor de Medellín. Y ahí se desprende todo. Cojan ustedes y hagan el ejercicio. La carretera, compañera ministra de Transporte, la carretera Convención La Mata, porque yo la veo como la salida, desde el punto de vista colombiano. La salida, porque llegamos al río Magdalena y llegamos a los puertos y el mar, o a Bogotá si se quiere, pero yo prefiero mirar el mar. Y miren a cuántos años está proyectada. Miren cuánto se hace al año de esa carretera, si es que se hace. Porque sí, me disculpa el gobernador de Antioquia, todo para hacer el túnel del Toyo se llama. Pero ¿por qué nada para la carretera Quibdó-Medellín, que ya lleva 400 muertos de derrumbes y cosas de esas? 20 años de construcción. ¿O por qué no la carretera del Catatumbo, desde Tibú hasta la troncal del Magdalena Medio? ¿Por qué no? Eso significa cómo integramos el Catatumbo a una prosperidad, cómo se enriquece su población. Enriquecimiento no pensado bajo la mentalidad de Sarmiento Angulo o del señor Elon Musk, sino enriquecimiento pensado en términos del espíritu humano, que no es que rechace los bienes materiales del hombre, decía un escritor, sino que sea lo necesario para vivir bien. Indudablemente para vivir bien hay que tener una casa más o menos chévere, bonita, con flores, que los niños no vean cuando nacen un muro gris ahí rumboso y sucio, o tierra, sino que puedan ver arte, flores, colores,
alegría, amor, porque para hacer eso hay que tener amor. Si el niño nace en medio del amor, no va a matar a nadie después. La principal política de seguridad, lo dicen los gringos, que ahora no me quieren mucho, pero lo dicen porque ellos mismos lo han estudiado en su propia tierra, la ciudad de Nueva York, es cuidar integralmente la niñez. 3 aprendizajes importantes para el Estado. Tenemos que tener no solamente la ruta clara en la normativa, sino la ruta en la práctica. Es más peligroso, más riesgoso no atender a una víctima que atenderla mal. Es mejor conseguir todo lo que esa familia necesita y darle las condiciones que no atenderla. Más de 4.000 niños hemos atendido en todo Catatumbo. 4.000 niños que dejaron su colegio, que dejaron su historia, que no están en la fila de los avivatos ni en las cifras que pueden inflarse por la pobreza oculta que hay en los municipios. No, estos 4.000 Estos 4.000 niños tenían núcleos familiares que se rompieron. El recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo determinó que el presidente Gustavo Petro firmara el decreto 0062 del 24 de enero de 2025 que declara la conmoción interior en esta región del país y ya trabaja en las normas complementarias que determinarán las acciones que tomará el gobierno en materia de seguridad, recursos para la atención humanitaria y de inversión social prioritaria en la región. Por eso el gobierno nacional tomó la decisión de decretar la conmoción interior. Los decretos de conmoción interior no van a interferir comunicaciones de ustedes o encarcelar civiles. Va es a cambiar la economía del territorio. Nos medirán ustedes si somos eficaces o no, pero seremos eficaces si el pueblo nos acompaña. Esa es la fuerza fundamental. Ese decreto de conmoción nos va a permitir abordar de manera integral la crisis estructural que sin duda alguna ha vivido el Catatumbo en las últimas décadas, pero también la crisis imprevista, la crisis que se presentó de una magnitud insospechada por parte de esa acción militar del ELN y la crisis humanitaria que provocó esa acción del Ejército de Liberación Nacional. Aquí nuestro enemigo no es la gente, lo que queremos es que la gente sea nuestra amiga y podamos trabajar juntos. Y por tanto no vamos a interferir teléfonos o encarcelar civiles inocentes o perseguirlos o hacer toques de queda o golpearlos con gases lacrimógenos, no. La paz comienza porque el territorio sea democrático, donde la gente sea libre. Si algo está haciendo el ELN es acabar la libertad, y si algo tenemos que hacer nosotros es fundar la libertad, emancipar es la palabra. Quienes nos consideramos revolucionarios, de verdad, somos emancipadores, no esclavistas, es lo contrario. Entonces, estos decretos que son de conmoción interior es lo que queremos hacer. Financiar al ejército, sí, y las otras armas aquí, porque el Estado de Colombia se respeta. Porque a ningún funcionario corrupto por ahí, de aquí o de allá, se le puede ocurrir que lo que hay que proteger y apoyar es el paramilitarismo del ELN. Ese se erradica, o si no el paramilitarismo del ELN acaba con Venezuela y con Colombia. Y se vuelve la excusa de la invasión. Ojo, nosotros aquí queremos paz, no guerra con nadie. Y no estamos cazando guerra con nadie, solo nos respetan. Y para ser respetados necesitamos aquí las armas del pueblo. Ojalá no disparen, ojalá llegue el momento de no disparar. Y llega el momento de no disparar si los jóvenes de aquí armados deciden el camino de la paz. ¿A cambio de qué? De esto, los otros decretos de conmoción interior, que vamos ahora enseguida a estudiar. Para ver, algunos no me han gustado, otros sí.
para que aquí haya un plan Marshall social, para que el Catatumbo después de este gobierno pueda decir definitivamente la región cambió y estamos saliendo adelante. Para que esto que hagamos aquí en el Catatumbo pueda hacerse en el litoral pacífico, pueda hacerse en el Putumayo, pueda hacerse en el Guaviare, pueda hacerse en el Chocó, etcétera. Para que entonces podamos mostrar que sí es posible la paz, que sí es posible en Colombia dejar de matarnos eternamente, que sí es posible que Colombia sea el corazón del mundo porque es el corazón de la vida, que sí es posible que se terminen los 100 años de soledad y no haya más corazones, no haya más aurelianos, coroneles aurelianos Buendía cambiando el amor por las armas, sino al contrario, jóvenes del ELN y jóvenes del Frente 33 que se matan entre sí, a sus familiares y a las comunidades campesinas. Es el momento de cambiar las armas por los amores. Y uno de esos amores, quizás el más fuerte, es el amor al pueblo. Así que yo los invito a amar el pueblo, transformar, hacer una revolución de verdad. Pero eso se hace sin el fusil, con la cabeza y con la unidad popular. Eso se hace con decisión, eso se hace con liderazgo, eso se hace construyendo vida, no muerte. Los constructores de vida somos los revolucionarios. Los constructores de muerte son los fascistas. Así que escojan bien el campo. Es producir alimentos, producir oxígeno, limpiar el agua, vivir bien dentro de la producción de alimentos, agroindustrializarlos para que ganen más valor y por tanto haya más riqueza en el territorio, poder sacarlos. Si no hay vías, ¿cómo salen? Volver más difícil la cocaína y volver más fácil producir maíz y yuca y cacao y café, etcétera, y cebolla, como dijeron aquí. Si yo dificulto la rentabilidad de la cebolla y la cocaína, pues aumenta su valor allá en Estados Unidos, pues esta es pelea de tigre con burro amarrado. Pero si lo hago al revés, entonces las mujeres me pueden llevar, mujeres campesinas, a ir cambiando a eso. Lo pago, la mata con raíz la pago. Tengo que construir una economía de la vida que significa salud, agua potable. La niñez toda debe estar en preescolares, compañera Astrid. En el colegio se puede educar, en educación superior, el ministro de Educación. ¿Cuántos cupos de educación superior se han abierto en los colegios del Catatumbo? Son 393 estudiantes nuevos. Hay 393 estudiantes que en su secundaria, al finalizar la secundaria, están estudiando acreditadamente, esa palabra es clave, cursos de educación superior, es decir, es la universidad en el colegio. 393 es poco. Eso tiene que llegar a los 1000, 2000. Es decir, ya el proyecto de universidad está avanzando. El presidente Gustavo Petro acusó al ELN de alejarse de la causa guerrillera y hoy se muestra como un grupo paramilitar que se nutre de los recursos ilícitos del narcotráfico. El Catatumbo tiene unos actores de la violencia que han cambiado en el tiempo. Llegaron a defender la población, llegaron a hacer una revolución para mejorar la vida, pero han terminado en lo contrario. Y eso también hay que decirlo. Porque ¿qué es lo que vemos en estos días? Una fuerza extranjera ocupando el territorio. Todos nosotros dijimos, jamás una fuerza extranjera entrará a Colombia porque nos haremos matar. Hemos perdido mucho el territorio, no nos hemos hecho matar. Pero lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando el territorio. Por eso yo dije
en alguna de mis trinos, este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno, que los tenemos de antes. Porque el ELN, al empezar a financiarse con el narcotráfico, y no solamente el ELN, sino casi todas las fuerzas de la violencia aquí en el territorio, empezó a pensar como narcotraficantes. Ese es el punto. Entonces no actúa como guerrilla, sino como paramilitares. Y quiere ser paramilitar. Y ese es el problema que estamos enfrentando hoy. La guerra en el Catatumbo vive del narcotráfico. El ELN dice que no, que ellos siguen siendo discípulos del sacerdote Camilo Torres Restrepo y que piensan en la revolución, pero ellos configuraron aquí en esta región una cosa que llaman EFER, que yo tuve que escribir aquí cómo se traduce EFER, Estructura de Financiación y Economía para la Revolución. Eso ningún periodista no lo había visto por ahí, lo descubrimos. Pues yo le aplico la frase de Marx: si los seres humanos viven de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia y este EFER lo que hace es traquetear, dominar al campesinado que produce hoja de coca y transformar eso en dinero, entonces el ELN, su pensamiento y su acción se va transformando en eso, traquetismo, no revolución. Con cocaína no se hace ninguna revolución en ninguna parte del mundo. Es que la gente del ELN que aún quiera hacer una revolución se separe de los paracos y traquetos. Ellos saben lo que yo digo. Es el momento de definir lo que está en cuestión, además de la estabilidad de la región y del país y de la frontera y de nuestra soberanía nacional y de la paz. Lo que está en cuestión es la propia historia del ELN, que la están ensangrentando, ensuciando, enterrando. Es el final del ELN. Si su propia gente, que sabe por qué estaba peleando, no se separa inmediatamente del tipo de mandos que lo único que le interesa es ver cómo se traquetea para ser poderoso en una región determinada. Eso no es la revolución. Así que yo invito, y estas cosas están pasando ya. 112 combatientes del Frente 33, dirán arrinconados, sí, pero en su arrinconamiento decidieron, con sus fusiles y sus armas, 1 tonelada de explosivos había por ahí, decidieron entre el ELN paramilitar y el gobierno del cambio, escogemos el gobierno del cambio. Eso dijeron. Y se fueron allá a la base militar y entregaron sus fusiles, etcétera. Y yo personalmente voy a posibilitar que tengan un mejor vivir, la mayoría jóvenes, algunos niños, 20 niños. La persona, comandante del Frente 33, que ya sabe cómo está su situación, me escribió. La carta es bonita. Yo creo que hay que publicarla, Oti, no sé, que la tiene usted. La carta es bonita, bien escrita. Pero en el contenido de esa carta dice que queremos dar el paso. De pronto hay que entregarle esto a Petro, dicen, pero sí que la gente de aquí ya votó mayoritariamente por mí, entonces no tiene que entregarme nada, simplemente hay que oír al pueblo. Yo los invito a dejar las armas, concentrarse en algún punto donde los cuidamos bien y hablar. ¿Qué vamos a hablar?
Pues también lo he escrito por ahí, la paz es el diálogo entre los desarmados, ustedes, y obviamente la más gente que hay en toda la región con su diversidad. El diálogo social no es la paz con los armados, es con los desarmados y las desarmadas. Como se logra un proceso serio de paz, porque si no, como dijo la compañera, pasamos de una guerra a otra guerra, que es lo que estamos viendo después del proceso de paz de Santos. Fíjense, no lo van a decir por televisión, que la desmovilización hasta ahora alcanzada del Frente 33 es la más grande desmovilización de los tiempos, desde los tiempos del proceso de paz del 2016. Luego aquí hay un pedazo que en medio de la catástrofe es positivo y hay que profundizar, porque puede ser todo el Frente 33 y yo lo invito a dar ese paso audaz. Dice uno de ellos, y tenemos que hablar del narcotráfico y de por qué. Pues claro, hablemos del narcotráfico y de cómo salir. Y ellos con su experiencia, que es experiencia en la tierra, más que en los libros. Pero demos el paso, permitamos que el acuerdo de paz en el Catatumbo sea el pacto social del Catatumbo, hecho por la gente, con lo que la gente ya ha percibido de su territorio mismo, que ese sea el acuerdo. Y pasamos los jóvenes del fusil hacia el libro, del fusil hacia el conocimiento, del fusil hacia la producción. Pues si es el diálogo social el eje de la paz en el territorio, y si el viejo ELN en este territorio, nacido en este territorio, se da cuenta que está equivocada, no sé quién, los nombres, supongo que es Pablito, que no es de aquí, y que lo que hicieron fue una ocupación del territorio con formas paramilitares con un solo objetivo: controlar sin diversidad, de manera totalitaria, la frontera toda, desde el Cesar hasta Arauca, con la esperanza de que en la guerra entre Musk, Trump y Maduro terminen ganando y quedándose con los campos de la hoja de coca y muy bien armados. Yo no quiero eso no es nuestro camino. Y entonces yo le propongo a la población dejar el cultivo de hoja de coca. Y se van los violentos. Lo que atrae a los violentos es el cultivo de hoja de coca, no porque la mata tenga la culpa, es una mata más, incluso con un origen cultural, religioso, espiritual, que la encontraron los indígenas. La mata no tiene la culpa, la mata no es la que mata. La crisis humanitaria en el Catatumbo ha dejado como saldo desde el 16 de enero, cuando el ELN y las disidencias comenzaron sus combates por el dominio del territorio, más de 49.000 desplazados, 50 asesinatos y el confinamiento de más de 28.000 colombianos que habitan esta región del país. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.